Imagina por un instante que estás en un lugar completamente silencioso, como si el mundo a tu alrededor se detuviera y tus preocupaciones quedaran suspendidas en el aire. De pronto, abres los ojos y tienes la certeza de que algo grande está por suceder, un encuentro directo con la voz de Dios. ¿Te ha pasado que a veces oras y sientes que el cielo permanece en silencio, como si no hubiera respuesta alguna? Quizás te preguntas si hay algún secreto escondido en la Biblia que te permita escuchar con mayor claridad. Hoy, quiero compartir contigo un método sencillo pero sumamente poderoso para que, en tus momentos de oración, puedas sintonizarte con la voz divina y experimentar cambios profundos en tu vida. Prepárate, porque este tema puede revolucionar por completo tu relación con Dios y con las personas que te rodean. En muchas ocasiones, cuando comenzamos a orar, lo hacemos con cierta prisa, con el corazón lleno de dudas o incluso con una lista extensa de peticiones. Puede que nuestras inquietudes diarias sean tantas que el momento de encuentro con Dios se convierta en un monólogo en lugar de un diálogo. Sin embargo, la Biblia está repleta de pasajes que nos muestran el anhelo de Dios de comunicarse con nosotros de manera clara, amorosa y transformadora. Él no está lejos, ni es un ser distante que no quiere hablar. Al contrario, desea que aprendamos a distinguir su voz en medio del bullicio de nuestra vida diaria. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. ¿Te ha pasado que, después de una oración, te quedas con la sensación de no haber avanzado o de no tener guía alguna? En realidad, puede que el problema no sea la falta de respuesta, sino la falta de herramientas para discernir la voz divina. A lo largo de este video, te presentaré un recorrido en 7 partes que te ayudará a desarrollar una comprensión más profunda de cómo prepararte interiormente, cómo alinear tu corazón con las Escrituras, cómo cultivar la fe necesaria para recibir respuestas, y en última instancia, cómo afianzar una relación de intimidad con Dios basada en la obediencia y la confianza. Te animo a que te quedes hasta el final, porque no se trata solamente de conocimientos teóricos, sino de un viaje espiritual que ha transformado la vida de muchas personas a lo largo de la historia. Veremos el ejemplo de una mujer llamada Ana, quien descubrió un secreto bíblico que, si lo aplicas, también te permitirá escuchar el suave murmullo de la voz de Dios en tu propia vida. Así que toma tu Biblia, abre tu corazón y disponte a vivir un auténtico viaje bíblico hacia la conexión más profunda con tu Creador. No te retires, porque lo que sigue puede marcar un antes y un después en tu camino de fe. Hace algunos años, conocí a una mujer llamada Ana, cuya historia me impactó de tal manera que me hizo replantear mi propia forma de orar. Ana era una persona que tenía una fe sencilla, sin complicaciones, pero a la vez profunda. Cuando le escuchabas hablar, notabas que tenía una convicción inquebrantable de que Dios le escuchaba y le respondía en cada momento crucial de su vida. Su relación con la oración iba más allá de la rutina. Cada palabra que salía de su boca parecía estar cargada de una conexión íntima con lo divino. Lo más sorprendente fue cómo, en su testimonio, destacaba un episodio en particular. Ana atravesaba una situación muy difícil. Había perdido su trabajo, estaba a punto de ser desalojada de su casa y además, enfrentaba problemas de salud. Las deudas se acumulaban y la desesperación comenzaba a asfixiarla. En medio de aquella tormenta, decidió hacer algo inusual. Antes de quejarse o de pedir desesperadamente un milagro, optó por guardar silencio y simplemente escuchar. Ella abrió su Biblia y se aferró a un pasaje que la conmovió profundamente, al punto de sentir que Dios le hablaba a través de esas palabras. Cada vez que leía ese versículo, notaba que su corazón encontraba un remanso de paz y que, poco a poco, la certeza de la presencia divina se volvía más tangible. Le pregunté a Ana qué había hecho diferente, y me dijo que, en vez de lanzarse a suplicar o a cuestionar a Dios, se había dado el tiempo para quietar su mente y su espíritu. Con una fe casi infantil, se sentó en un rincón de su habitación, tomó un cuaderno y se dispuso a escribir todo lo que sentía, al tiempo que oraba en silencio. En ese instante, sintió que el Espíritu Santo le susurraba ideas concretas, palabras de consuelo y hasta direcciones específicas sobre qué pasos dar a continuación. Fue como si un velo se rasgara ante sus ojos, y de pronto, las respuestas que siempre había deseado comenzaron a fluir en su interior con asombrosa claridad. A partir de esa experiencia, Ana comprendió que la oración es un diálogo y no un monólogo. Aprendió a callar sus temores y a escuchar aquello que Dios tenía que decirle. Además, notó que la voz de Dios jamás se contradecía con la palabra escrita. Más bien,
Cada confirmación que recibía venía acompañada de pasajes bíblicos que resonaban en su corazón. Desde aquel momento, su vida dio un giro radical. Obtuvo un nuevo trabajo, encontró la manera de saldar sus deudas y, sobre todo, sintió una paz que sobrepasaba cualquier circunstancia adversa. Esa historia se convirtió en un testimonio vivo de que Dios no solo nos escucha, sino que también anhela que aprendamos a discernir su voz en medio del caos. El primer paso para experimentar la voz de Dios en tu vida es aprender a cultivar el silencio interior. Y no me refiero simplemente a callar tu boca, sino a aquietar la multitud de pensamientos, preocupaciones y ansiedades que suelen inundar tu mente en el día a día. La Biblia nos relata la historia de Elías, quien, en un Reyes 19, buscaba escuchar la voz de Dios. Sorprendentemente, no la encontró en el estruendo del viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que la voz divina muchas veces se presenta con suavidad, requiriendo que nuestras inquietudes se pongan en pausa para poder percibirla. Para practicar este silencio interior, busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte o arrodillarte sin distracciones. Apaga el teléfono, cierra la puerta y respira profundamente varias veces. Permite que tu ritmo cardíaco se estabilice y que tu mente desacelere. Es posible que al inicio te cueste trabajo dejar a un lado tus pendientes o tus pensamientos insistentes sobre el futuro. No te sientas culpable por ello, es parte de la naturaleza humana. En cambio, cada vez que un pensamiento te invada, preséntaselo a Dios con sencillez. Señor, pongo esta preocupación en tus manos, y vuelve a centrarte en tu respiración y en su presencia. Verás que, con la práctica constante, irás dominando el arte de estar en quietud. Esto no significa que debas dejar tu mente en blanco de forma absoluta, sino más bien aprender a enfocarla en lo eterno, la bondad y la majestad de Dios. Tal vez quieras recitar un versículo que te inspire confianza, como el Salmo 46 horas y 10 minutos. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Repetir esta frase puede ayudarte a desplazar la mirada de tus problemas a la grandeza divina, preparándote para escuchar la voz que ansías oír. Cuando logras ese momento de silencio interior, abres espacio para que la voz de Dios resuene de manera clara y pacífica. Es posible que, al principio, solo percibas una profunda calma, como un abrazo silencioso. Con el tiempo, podrás sentir palabras, impresiones o impulsos en tu corazón que te guiarán a la escritura, a la oración profunda y, en ocasiones, a decisiones concretas. Mantén tu corazón abierto, porque el silencio interior no es un fin en sí mismo, sino la antesala de un diálogo amoroso con tu Creador. Con cada sesión de silencio, estarás ejercitando tu oído espiritual y preparándote para las siguientes etapas de este viaje de oración y escucha divina. Para discernir la voz de Dios, un componente esencial es la palabra escrita, es decir, la Biblia. Muchas personas desean escuchar a Dios de manera directa, quizá esperando un susurro audible o una señal extraordinaria, pero olvidan que Él ya se ha revelado a través de las Escrituras. En el Salmo 119, 105 encontramos una declaración poderosa: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la Biblia ilumina nuestro sendero espiritual y funciona como un filtro para cualquier mensaje que creamos recibir en nuestro interior. La razón de esto es simple: Dios nunca se contradice a sí mismo. Si tienes la duda de si una idea o impresión proviene de Él, la mejor forma de comprobarlo es contrastarla con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si sientes un impulso que te lleva a actuar con amor y misericordia, es muy probable que esté en sintonía con el corazón de Dios, pues esos valores están profundamente arraigados en las enseñanzas bíblicas. Por el contrario, si la supuesta voz te incita al rencor, al egoísmo o a la venganza, ten por seguro que no procede del Señor, porque la Escritura nos insta a vivir en armonía y perdón. Para aprovechar al máximo la Escritura, es recomendable que lleves un plan de lectura sistemático. Puede ser un capítulo al día o un pasaje en particular que despierte tu atención en cierto momento. Antes de empezar a leer, pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento y te guíe a encontrar los tesoros ocultos en esas páginas sagradas. Anota tus reflexiones en un cuaderno o libreta, y presta especial atención a aquellos versículos que parecieran hablarte de manera directa. En muchas ocasiones, notarás que se relacionan con tus circunstancias actuales o con las preguntas que rondan tu mente. Al reconocer la importancia de la Biblia en el proceso de escuchar la voz de Dios, también aprenderás a desechar con más facilidad las voces engañosas que se filtran en nuestro diario vivir. Vivimos en un mundo cargado de opiniones, rumores, noticias y presiones sociales. Todos esos ruidos pueden nublar nuestra percepción espiritual,
Pero la palabra de Dios actúa como un faro que nos orienta hacia la verdad. Cuanto más te sumerjas en la Escritura, más afinado estará tu oído espiritual, y te resultará más sencillo distinguir la suave voz de Dios en medio de tantas distracciones. No olvides que, para que la palabra dé fruto en tu vida, necesitas meditar en ella y ponerla en práctica. De nada sirve leerla solo por rutina o por obligación. Déjala arraigar en tu corazón, pues la Escritura es viva y eficaz, capaz de tocar las fibras más profundas de tu ser y de revelarte la voluntad divina en cada situación que enfrentes. La fe es el combustible que enciende la llama de nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Si no creemos de antemano que Él puede y quiere hablar con nosotros, será casi imposible reconocer cualquier indicio de su presencia. Romanos 10:17 señala claramente, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Esto quiere decir que hay una relación estrecha entre leer o escuchar la Escritura y el crecimiento de nuestra fe. Cuanto más nos exponemos al mensaje bíblico, más se fortalece nuestro espíritu para recibir la guía divina. Pensemos de nuevo en el ejemplo de Ana. Su situación no cambió de la noche a la mañana, pero ella siguió confiando. No se trataba de un optimismo ingenuo, sino de una certeza basada en la naturaleza de Dios. Un padre bueno, atento a las necesidades de sus hijos, que responde en el momento adecuado. Esa seguridad le permitía orar con la convicción de que, aunque los resultados no fuesen inmediatos, el Señor estaba en control de todo. Tal vez tú también hayas pasado por momentos en los que sientes que tus oraciones rebotan contra el techo y no obtienes respuesta. Sin embargo, la fe te invita a ver más allá de las apariencias, creyendo que Dios está trabajando incluso cuando tus ojos físicos no lo perciben. La fe también implica disposición a obedecer. Muchas veces, podemos recibir directrices de parte de Dios que nos sacan de nuestra zona de confort. Por ejemplo, quizá tengas que perdonar a alguien que te lastimó, tomar una decisión financiera arriesgada o incluso cambiar de empleo. Si nuestra fe es débil, tenderemos a dudar y a postergar la acción. Por el contrario, cuando confiamos plenamente, damos pasos concretos, creyendo que el Señor respalda cada uno de ellos. Ese acto de confianza refuerza, a su vez, nuestra capacidad de escuchar su voz la próxima vez. Además, la fe nos ayuda a librar batallas internas contra la duda y la incredulidad. Si en tu mente brota un pensamiento que te dice, Dios no te escucha, estás perdiendo el tiempo, la respuesta de la fe es acudir a la palabra y recordar, por ejemplo, que Él inclina su oído para atender nuestras peticiones. El proceso no siempre es sencillo, pues nos enfrentamos a un mundo físico que parece tener más peso que las realidades espirituales. Sin embargo, la fe es esa fuerza que te empuja a perseverar en la oración, a creer en lo invisible y a establecer una relación con Dios basada en la certeza de que Él anhela hablarte. Cuando eliges creer, estás declarando que la voz divina es más fuerte que cualquier otro ruido. Estás abriendo la puerta de tu corazón para que el Espíritu Santo se manifieste. Estás, en definitiva, dando el paso inicial hacia una vida de comunión profunda, donde la fe y la escucha se retroalimentan y te llevan a experimentar la presencia de Dios en cada detalle de tu caminar. La constancia en la práctica de la oración y la escucha es un ingrediente vital para poder discernir la voz de Dios con claridad. A veces, queremos que la respuesta divina llegue de manera instantánea, como si fuera un mensaje de texto que aparece en la pantalla de nuestro celular. Sin embargo, la Biblia nos enseña la importancia de la perseverancia. Jesús mismo, en varias de sus parábolas, resaltó la necesidad de orar sin desanimarnos. La oración no es un acto meramente mecánico, sino un ejercicio de intimidad que requiere tiempo y dedicación. Cuanto más practiques, mayor sensibilidad espiritual desarrollarás. Establece un horario fijo para encontrarte con Dios todos los días, aunque sea por unos minutos, y crea un ambiente propicio. Algunos prefieren la madrugada, otros la noche. Lo importante es que sea un momento en el que puedas aquietar tus pensamientos y concentrarte en su presencia. Aunque al principio no sientas nada especial, confía en que cada momento a solas con Dios está fortaleciendo tu relación con Él. Tal vez te ayude llevar un diario de oración, donde anotes no solo tus peticiones, sino también aquellos pensamientos o versículos que resuenan en tu corazón. Por otro lado, existe un factor esencial en este proceso, la confirmación. Cuando creas recibir un mensaje de Dios, no temas pedirle que lo confirme. En la historia bíblica de Gedeón, Jueces 6, vemos cómo él solicitó varias señales para asegurarse de que realmente era la voz de Dios la que lo llamaba a liderar al pueblo. Aunque Dios anhela que creamos sin necesidad de demasiadas pruebas, también comprende nuestra humanidad y no se molesta cuando le pedimos claridad,
siempre y cuando lo hagamos con humildad y un corazón dispuesto a obedecer. Estas confirmaciones pueden llegar de diversas maneras. Un pasaje bíblico que leemos por casualidad y responda a nuestras dudas, un consejo sabio de alguien en quien confiamos, o una circunstancia que se alinea con lo que hemos sentido en oración. También es importante la comunión con otros creyentes. Conversar con hermanos maduros en la fe puede ayudarnos a distinguir entre la voz de Dios y la voz de nuestras emociones. Dios no busca confundirnos, sino guiarnos. Por ello, con frecuencia utiliza varios medios para asegurarse de que entendamos su voluntad. La disciplina de la práctica y la búsqueda de confirmación son dos caras de la misma moneda. Por un lado, necesitamos la repetición constante de la oración y la quietud para desarrollar un oído espiritual entrenado. Por otro, nos hace falta la confirmación que afiance nuestra convicción de que, efectivamente, es el Señor quien nos habla. Al juntar ambos elementos, entramos en una dinámica de crecimiento continuo. Cada experiencia de oración profunda y cada testimonio de confirmación nos motivan a perseverar más, creando así un círculo virtuoso que fortalece tanto nuestra relación con Dios como nuestra capacidad de escuchar su voz. Una vez que has aprendido a aquietar tu mente, a reconocer la importancia de la Escritura, a afianzar tu fe y a cultivar la perseverancia en la oración, llegamos a un aspecto crucial que determina la profundidad de tu relación con Dios, la sinceridad del corazón. Orar no se trata de repetir fórmulas vacías ni de mostrar una fachada piadosa, se trata de abrir tu interior con transparencia, reconociendo tus errores, temores y anhelos más profundos. La honestidad ante Dios es el punto de partida para una conexión real y transformadora. Él ya conoce cada detalle de tu vida, pero anhela que seas tú quien se lo presente con humildad. Ahora bien, escuchar la voz de Dios implica un compromiso, la obediencia. Con frecuencia, lo más difícil no es oír, sino llevar a la práctica lo que Él nos pide. Tal vez en medio de tu oración recibas un fuerte llamado a perdonar a alguien que te ha herido, o a renunciar a un hábito perjudicial, o incluso embarcarte en un proyecto que te aterra. En ese momento, el desafío radica en si estás dispuesto a dar el paso. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que, tras escuchar la voz de Dios, cambiaron el rumbo de sus vidas. Abraham dejó su tierra, Moisés desafió al faraón y los discípulos dejaron sus redes para seguir a Jesús. Cada acto de obediencia fue recompensado con la manifestación tangible del poder divino y la confirmación de que Dios estaba con ellos. Por otro lado, el poder de la intimidad con Dios radica en la confianza que se crea al pasar tiempo de calidad con Él. Así como reconoces la voz de tu mejor amigo al teléfono sin necesidad de que se identifique, del mismo modo aprenderás a distinguir la voz de Dios en medio de cualquier circunstancia. Esta intimidad no se construye de la noche a la mañana, requiere dedicación, constancia y un deseo genuino de conocer el corazón de tu Padre Celestial. Juan 10:27 declara, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Esa relación de pastor y oveja describe la cercanía que anhelamos alcanzar, una en la que no solo oímos su voz, sino que también caminamos en dirección a donde Él nos guía. Finalmente, recuerda que todo este proceso culmina en la acción. De nada sirve oír si no transformamos esa escucha en pasos concretos. Dios te está invitando a realizar un servicio en tu comunidad, a reconciliarte con un familiar o a dar un testimonio público de fe. La obediencia se convierte en la evidencia de que realmente confías en la dirección que has recibido. Al hacerlo, descubrirás que la voz de Dios se vuelve cada vez más nítida, pues tu corazón se alinea con su voluntad y tus pasos se mueven en armonía con su propósito. Esa es la esencia de una vida guiada por el Espíritu, un diálogo continuo y amoroso, en el que la sinceridad, la obediencia y la intimidad con Dios se entrelazan para formar una relación que trasciende las barreras de lo terrenal y te lleva a una dimensión de fe inquebrantable. Ahora que conoces estos pasos, te invito a aplicarlos en tu vida de oración. Cuéntame abajo en los comentarios si has experimentado alguna vez esa voz suave y qué pasó en tu vida después. Si este video te inspiró, regálanos un like y suscríbete a Viaje Bíblico para descubrir más secretos y tesoros de la palabra de Dios. Recuerda, la voz de Dios está más cerca de lo que imaginas.